Bueno, hacemos el problema 22 de la guía 1, guía 1 2021, porque capaz que en la del año pasado tenía otra ubicación. Dice, un auto va por una ruta a una velocidad constante de 60 km por hora. Al ver un semáforo en rojo aplica el freno y se detiene en 10 segundos. Permanece parado durante 30 segundos y vuelve a arrancar, tardando 20 segundos en llegar a la misma velocidad a la que venía. Fijar un sistema de coordenadas y contestar cuál es su aceleración antes de ver el semáforo, cuál es su aceleración en el momento que está frenando y cuál es su aceleración entre que arranca y alcanza la misma velocidad. Realizar el gráfico de aceleración y la velocidad en función del tiempo que describa lo que sucedió antes, durante y después. Bueno, si ítem A hacemos un esquemita, ponemos un sistema de referencia con positivos en X, ¿sí? Empezamos a contar de 0 a los 0 metros también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la aceleración? Nos está preguntando. Entonces tenemos que transformar lo que nos está preguntando en una ecuación de la física que nos responda a esa pregunta. Aceleración era el cambio en la velocidad. Entonces, ¿cómo cambia esa velocidad en esta primera parte? Primero tendríamos que pasar estos 60 km por hora. Vamos a pasar todo a metros por segundo, porque tenemos todos los datos en segundos. Teníamos que multiplicar arriba y abajo para poder cancelar kilómetros. Por ejemplo, un kilómetro son 1000 metros, y después para la hora, para cancelar esta hora, una hora 3600 segundos. Entonces este se me cancela con este con este, y me quedan metros por segundo. ¿Cuánto me da eso? Entonces lo podemos cancelar. 66. Bueno, antes de ver el semáforo dice que viene a velocidad constante. O sea que antes de ver el semáforo, como velocidad constante, me está diciendo que la aceleración es 0. ¿Sí? Eso antes. Cuando ve el semáforo empieza a aplicar los frenos, así que ahí cambia, ¿no? Porque hay una variación de velocidad, hay un cambio. Entonces, si aplica los frenos hasta detenerse, significa que su velocidad final va a ser 0, ¿no? Entonces tengo que reemplazar eso con los datos que tengo en el enunciado. De velocidad final 0 menos velocidad inicial, que es esta la que trae. ¿En cuánto tiempo aplica los frenos? 10 segundos. Tiempo final, tiempo inicial 0, porque empezamos a contar de 0. Entonces esto nos da, ¿sí? O sea que para el ítem A, acá está mal el ítem A, ¿no? Este sería para el ítem B. Porque para el ítem A ya dijimos que era 0. Porque la velocidad es constante. Y para el ítem C, ¿cuál es su aceleración en el momento en que está frenando? Este sería A, este sería B y este sería C, ¿no? ¿Cuál es la aceleración entre que arranca y alcanza la misma velocidad? Sería el C. Entonces otra vez tengo la aceleración, va a ser el cambio en la velocidad, me dice cuando alcanza la misma velocidad que tenía, o sea cuando vuelve a tener 16,6. Pero como estaba de 0, arranca de 0. Más 30 segundos más, sale de nuevo a los 40 segundos. Ese es su tiempo inicial. Y tardando 20 segundos en llegar a la misma velocidad que venía. O sea que a los 60 segundos va a estar en la misma velocidad que venía. Esto me da 0,833 metros sobre segundo cuadrado. O sea que esa es la aceleración que tiene en el ítem C. Y realizar el gráfico de la aceleración y la velocidad en función del tiempo que describa lo que sucedió antes, durante y después. El gráfico
aceleración y la velocidad en función del tiempo. El de la velocidad, ¿qué dice? Viene con una velocidad constante. Cuando empezamos a contar en nuestro tiempo cero, frena, o sea que empieza a bajar esa velocidad hasta que se detiene. Está detenido hasta 40 segundos, se detiene en 10 y empieza a aumentar su velocidad hasta que vuelve a alcanzar la misma que tenía. Ese sería el gráfico de la velocidad. Y la aceleración es lo que nos dio, ¿no? La aceleración antes de empezar a contar era 0 porque venía a velocidad constante, ¿sí? Empieza a bajar, después se queda quieto, después empieza a aumentar su velocidad con aceleración y después se queda constante. O sea que acá no tenía aceleración, era 0. Acá empezó a acelerar, pero es negativa porque estaba frenando, ¿no? Aceleración negativa, menos 1 con algo. Cuando llega a los 10 tiene una aceleración negativa. Acá se queda quieto, así que no hay nada. Y acá tiene una aceleración positiva de 0,83 hasta que después se mantiene a velocidad constante. Y eso sería lo que está pasando en este problema, ¿sí? Viene el auto, cuando ve el semáforo empezamos a contar, viene con velocidad constante, entonces su aceleración es 0. Cuando ve el semáforo y empezamos a contar, tarda en detenerse 10 segundos, o sea, empieza a disminuir su velocidad, tiene una aceleración negativa. Está 30 segundos parado ahí, se detiene y vuelve a salir a los 40 segundos con una aceleración positiva, que es la del ítem C, y después se mantiene a la misma velocidad que venía constante, o sea que vuelve a tener aceleración 0.